Toda teoría de lo que pregunto, tal vez en el parcial alguna cosa es la ley de Amdahl. O sea, entender eso. Eso es lo que puede salir en alguna parte, en alguna pregunta. O sea, como que le digas si F vale tanto, no, o sea, la ley de Amdahl hay que entenderla, lo que significa, no más. De resto, pues era para motivar todo eso, pero no tenemos que aprender a hacer órdenes de T, de N, de R, eso lo van a aprender en análisis de algoritmos. Pero lo que se llama la ley de Amdahl, digamos, la intuición que hay detrás de esa ley es la que es importante. Por más paralelismo que usted tenga, usted solo va a lograr con paralelismo acelerar el programa en 2, 3, 4 veces, pero no un orden de veces. O sea, no dependiendo del tamaño de la entrada. Y entonces esa es una limitación importante del paralelismo. O sea, no es la panacea, es que si inventaran un computador que cada que necesitara un núcleo me creara un núcleo, entonces yo voy a hacer, ahora sí voy a hacer, no, eso no va a cambiar el orden de complejidad de los problemas. O sea, la computación, por eso, con los computadores paralelos y todas las cosas, no cambió el orden de complejidad de los problemas, no cambió. El paralelismo no cambia el orden de complejidad de los problemas. Lo que era difícil sigue siendo difícil. ¿Sí? Lo que era difícil se demoraba 300 años, ahora se demora 150 años. Igual no sirve a usted. ¿No entiende? Porque ganar en dos o en velocidad 2 o 3, pues sirve dependiendo del tamaño de su problema. No, mi problema era de 1 millón y ahora ganando por 2 de 500.000. Bueno, y puede que con 500.000 sí. Hay tamaños para los que puede servir eso, pero no para resolver el problema en general. Entonces, el paralelismo no nos cambia nuestro paradigma de que los problemas difíciles siguen siendo difíciles. No lo cambia. ¿Sí? La computación cuántica sí lo va a cambiar, pero el día que la computadora es cuántico existe. Mientras sea teoría, solo cambió allá en la teoría, en la práctica no. ¿Sí? Sí, algoritmos que no, pero en la computación, en la computación como la entendemos hoy en día, que son las computaciones, digamos, máquinas de Turing o máquinas de von Neumann o unas máquinas estándar, pero la computación cuántica es diferente. Entonces ahí esos límites no aplican allá. Esos límites aplican en computaciones, en una computación en máquinas de Turing o similares. Todas son similares hoy en día. Las cuánticas no. Las cuánticas no son máquinas de Turing. ¿Sí? Pero las cuánticas todavía no existen en la vida real. O sea, hacer computadores cuánticos como estos no son capaces, y quién sabe si vayan a ser capaces. Hay unos problemas físicos muy tremendos para poder hacer eso. Pero cuando hay problemas que ya están, digamos, limitados por su orden, o sea que el algoritmo no puede ser cierto. Pero están limitados por el algoritmo, pensando en algoritmos que corren en máquinas de Turing o en máquinas de paralelo, en el modelo de computación actual. Pero ese límite no es el mismo en el modelo de computación cuántica. En el modelo de computación actual depende de que tenemos bits o ceros o unos. En la computación cuántica, los bits no son ceros o unos, son bits cuánticos y son quantum. Pueden almacenar mucha más información que la que se almacena en un 0 y un 1. Y eso va a cambiar drásticamente la complejidad de los algoritmos. Seguramente podría. Pero el problema es que tenga el computador cuántico. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, yo no conozco realmente la algoritmia en cuántico y eso, pero eso va a cambiar. ¿Sí? Eso va a cambiar. Pero va a cambiar porque físicamente el modelo de computación es diferente. No, en ese modelo de computación no va a cambiar. Ahora, luego insisto, ese modelo de computación está en la teoría, pero en la práctica no. De hecho, primero existieron las máquinas de Turing que los computadores, ¿cierto? Pero que un computador sea como que yo pueda decir que un computador es equivalente a una máquina de Turing, eso ya es una cosa muy importante. Porque es decir que todo lo que hicieron, todos los que hablaron de máquinas de Turing y pensaron en ellas, todo lo que pensaron y demostraron con ellas es cierto para los computadores. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa hoy en día con lo cuántico. Hay mucha cosa con lo cuántico y computación cuántica y no sé qué cosas. Yo realmente no me he puesto a estudiar eso porque el día que quise aprender de eso, no sé, me di cuenta que creo que yo no voy a vivir el día que esos computadores existan. Entonces dije, no voy a hacer ese esfuerzo. No lo quise hacer o no lo he querido hacer. O sea, si a mí me preguntan por cómo es la computación cuántica, exactamente no sé. Tengo la idea, la intuición y eso va a cambiar la computación si llegan a ser un computador cuántico. Pero la persona que más sabía de eso en Colombia, que es Andrés Jaramillo, que es profesor de la Javeriana, que era buenísimo para el que estudió, que hizo un doctorado en todas esas cosas, un día me dijo,
yo ya no creo que ese computador vaya a estar, entonces yo ya perdí la esperanza. Yo. Y ustedes no la tienen que perder. Pero yo sí ya la perdí, por lo menos de verla yo, un computador cuántico funcionando. Y cambiando entonces los límites de la computación, cambiando la seguridad. El día que el computador cuántico exista, nada de lo que es seguro hoy en día va a ser seguro, porque la seguridad de todo eso depende del algoritmo de saber si un número es primo o no, eficiente y no existen, y el día que eso sí haya, que eso sí funcione, así va a existir y se va a tirar la seguridad de todo. Entonces la van a romper fácil. Entonces pues yo espero que ese día no llegue conmigo vivo, porque Hay un algoritmo nuevo que se llama Chacho, que una estructura de horas lineal puede convertir ah, pero sí, eso. voy a buscar. Bueno, pues sigamos aquí. Entonces, ¿ya estoy grabando? Sí. Entonces, eh, entonces decía, eso es la parte como teórica y lo único que va a salir es eso, la ley de ANDA. En práctica nos vamos a quedar con la evaluación comparativa de programas paralelos. ¿Qué significa eso? Eh, Cuando uno prueba un programa, entonces lo prueba para varias cosas. Una, para saber que está bien, que es lo que ustedes han venido haciendo, que ustedes vienen dando demostraciones, pruebas, que yo espero que si llamo a reverse con la lista 1, 2, 3 y mi programa está bien, me devuelva la lista 3, 2, 1. Entonces, hago pruebas para saber que mi programa se comporta de acuerdo a lo esperado. Esas son las que sabemos hacer, los casos de prueba y todas. Pero también hay evaluación comparativa. ¿Qué es la evaluación comparativa? Calcula métricas de desempeño para partes del programa. Entonces miro, vea, ese programa cuánto se demora, cuánta memoria utiliza, cuánto disco utiliza, cuál es la latencia, bueno, hay un poco de cosas. Y su resultado es una variable aleatoria, o sea, cuánto se demora mi programa ejecutando reverse de no sé qué. Entonces, eso no da siempre lo mismo, como acabamos de ver ahorita, que yo puse, mida el tiempo que se demora esto y a veces me salía 22, 21, 21.8, me salían números diferentes, no me salía siempre el mismo número. Porque ese número del tiempo de ejecución no es realmente un número, sino una variable aleatoria que da unos valores. Ahora, cuando los valores son muy cercanos, pues uno dice, pues la variable es más o menos da tanto, pero a veces los valores varían mucho. Entonces, ese es otro tipo de pruebas, evaluaciones comparativas se llama. ¿Para qué sirven las dos cosas? Las pruebas, su salida es típicamente binaria. Uno, el programa pasó correctamente la prueba, cero, el programa tiene un error en ese caso. Es decir, hay casos donde no funciona o siempre funciona bien. Pero la evaluación comparativa, su salida típicamente es un valor continuo y cada que se prueba su resultado puede ser ligeramente diferente. Entonces, eso se demora más o menos 25.2 milisegundos, pero puede ser 24.8, puede ser 23.5, puede ser 23. Hay una variación ahí, ¿sí? Porque no es un número exacto. Entonces, es diferente para lo que se usan las pruebas de corrección a lo que se usan las evaluaciones comparativas, ¿sí? Nosotros con el paralelismo aquí vamos a usar evaluaciones comparativas de programas. O sea, nosotros vamos a estar interesados en hacer evaluación comparativa de programas paralelos. ¿Por qué estamos interesados en hacer evaluación comparativa de programas paralelos? Porque el principal beneficio de paralelizar es saber si mi programa se aceleró o no se aceleró. Pues como ese es el principal beneficio, quiero hacer evaluación comparativa, quiero saber si se aceleró o no se aceleró, ¿sí? Entonces se necesita asegurar que el esfuerzo que yo hago en paralelizar se vea reflejado en mejoras ostensibles del tiempo de ejecución. Si no, no vale la pena el esfuerzo de paralelizar, ¿sí? La evaluación de comparativa de programas paralelos es mucho más importante que la de los programas secuenciales. ¿Por qué? Porque los programas secuenciales realmente con la evaluación asintótica se mide perfectamente lo que hace, lo que se demora. No hay necesidad de hacer evaluación comparativa para saber cuánto se demora. Pero los paralelos sí, porque paralelizar es un cuello de botella difícil y no todo lo que uno paraleliza, no estamos haciendo, no tenemos la teoría que tenemos para lo secuencial, para lo paralelo. Entonces nos toca basarnos en evidencias eh, empíricas y en evaluación comparativa. ¿Bien? ¿Qué influye en el desempeño, en el tiempo de ejecución de un programa? Entonces, la velocidad del procesador. ¿Sí? Muchos de ustedes dicen, es que usted lo corre en su equipo y yo lo corro en el mío y el mío se demora más, porque tengo un equipo más viejito, con una velocidad peor. O otros dicen, hoy en una sustentación me decía, lo probamos en el computador del compañero que es
el que tiene el computador más sofisticado y pasó lo siguiente. Entonces, pero no todos tienen la misma velocidad de procesamiento y esas cosas. Entonces, eso influye. ¿Cuántos procesadores tiene mi computador? También influye. La latencia y el rendimiento de acceso a la memoria. La latencia tiene que ver con cuando yo voy a traer algo a la memoria, cuánto me demoro en traerlo. Eso es un tiempo. Entonces hay unos que son más rápidos, más demorados en hacer esas cosas. Y como los computadores leen, hacen acceso a memoria y cosas, eso también influye en el tiempo que se demora mi computador haciendo algo. El comportamiento de la memoria caché. Hay unos que tienen una caché, otros, y la caché a veces ayuda a que los cálculos sean más rápidos, pero también hace que haya menos memoria disponible. El comportamiento en tiempo de ejecución, por ejemplo, si cuando estoy lanzando mi programa, de pronto se lanza un recolector de basura. Entonces mi programa le toca esperar a que el recolector de basura funcione y luego me vuelvan a dar la mano. O si hay una cosa que llaman compilación just in time, muchos programas hoy en día eh, hacen optimizaciones de compilación en tiempo de ejecución. Entonces empiezan a ejecutar algo y de pronto se dan cuenta que ese algo se ejecuta muchas veces. Entonces internamente deciden guardar algo para que la próxima vez sea más rápido, pero cuando deciden eso, esa ejecución se demoró. O sea, influyó en el tiempo de ejecución de esa ejecución. O la planificación de los hilos. Bueno, hay muchas cosas que influyen en el tiempo de ejecución. Entonces, aquí hay un dibujito de cómo funciona aquí. Estas son las CPUs. Aquí hay una máquina virtual, el sistema operativo, otras cosas corriendo allí. Aquí hay hilos. Los hilos atienden, los hilos que acceden a la memoria que está por aquí compartida, pero acceder a la memoria pues siempre cuesta, hay una latencia para esas cosas. Entonces, hay muchas cosas que influyen en el tiempo de ejecución, no solamente cuántas operaciones hace mi computador. Entonces, como hay tantas cosas que influyen, entonces eso es lo que hace difícil, en teoría, saber cómo va a funcionar eso. Entonces, medir el desempeño es difícil, pues típicamente la métrica se comporta como una variable aleatoria. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder decir el desempeño en la práctica? Entonces, vamos a hacer múltiples repeticiones. O sea, correrlo una vez no es suficiente, hacer lo que yo hice, 3, 4, 5, 6, 10 veces y tomar un promedio. Eso es como más fijo de qué puede dar. ¿Cierto? O hacer un tratamiento estadístico. O sea, hacer eso que yo hice varias veces, pero hacer un tratamiento estadístico. Por ejemplo, sacar la media, o sacar la varianza, o sacar la mediana. Bueno, hay diferentes tratamientos, la moda. O sea, ¿qué vamos a hacer? Hay diferentes maneras de medir eso. A veces hay casos atípicos. Lo corro 100 veces y una vez se demoró 80 milisegundos y el resto 2. Y de pronto se demora 82. Entonces, esos casos atípicos como que no son atípicos. Debe ser que cuando hace recolección, hay algo que está fallando, que está influyendo en algún momento, pero no siempre. Uno puede decir, elimino eso, se llaman outliers, fuera como los que están por fuera de los casos atípicos. Entonces, esos los elimino y digo, no los cuento, y en el promedio cuento solo los casos típicos, no los atípicos. Todo ese tipo de cosas los puede hacer uno para decidir mi medida cuánto da. O lo medido en caso, en estado estable. O sea, primero hago un calentamiento y luego sí hago las medidas. ¿Sí? Como hacen los que hacen las marcas del mundo en atletismo. Ellos no llegan, se levantaron, no hicieron ejercicio y llegaron allá, los pusieron y corrieron. Tienen que calentar, antes de hacer las marcas, los registros, tienen que hacer algo. ¿Sí? A veces hay que hacer eso también para medir. Prevenir anomalías, o sea, recolección de basura, compilaciones just in time o cosas de ese estilo. Todo eso son cosas que hay que tener en cuenta al medir el desempeño. Entonces, nosotros vamos a usar una cosa que se llama escala Meter, que trata de tener en cuenta todas esas cosas. ¿Sí? Aunque uno también el lenguaje también le da una manera de medir el tiempo que se mueve algo, pero no lo hace con estos métodos estadísticos para tratar de dar una medida más, mm, más creíble de lo que se demora mi programa. Pues, ¿qué es escalameter? Escalameter es un marco para evaluar comparativamente programas y hacer pruebas de rendimiento usando análisis de regresión en esa máquina virtual de Java. Nosotros no vamos a tener que entender cómo funciona eso, no me preocupe. Simplemente las pruebas de rendimiento usando análisis de regresión, ¿qué significa? Significa que compara el desempeño de la ejecución actual del programa contra el desempeño en ejecuciones previas y la evaluación comparativa que va a hacer entonces mide el desempeño de la ejecución actual del programa. Entonces vamos a ejecutar en lo que llamamos benchmark o evaluación comparativa de rendimiento. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, primero, para usar escalameter necesitamos añadir en el build SBT esta dependencia.
añadir esta librería. Com, Storm, Root, Scalameter Core 021. Yo creo que esa es la que debo tener. No sé cuál tengo yo en mi SBT. En mi SBT. Esa misma la que tengo yo ahí. Esta. Punto crossverse. Bueno, no sé, quieto, quieto. Esta. Hay que añadirle uno. ¿Sí? Creo que en el primer taller yo les mando algo para que sepan cuál es la que tienen que añadir. Me mando un SBT o alguna cosa de esas. Bien. Entonces, una vez uno la añade, entonces puede importar escalamitos. Yo, por ejemplo, puedo hacer, ya lo hice aquí, ¿cierto? Aquí hice un import. Todas estas medidas las hice después de hacer un import. Aquí está. Yo hice el import org escalameter y él lo importó. Entonces, una vez importado, me trae un poco de una API, trae cosas para hacer allí. Entonces, vamos a empezar a hacer cositas. Por ejemplo, vamos a mirar cuánto se demora crear un arreglo de 1 millón de elementos. O sea, voy a crear un rango, de 0 a... Ay, no, lo copié, lo tengo que copiarlo, voy a quitarlo de aquí. No, que se me olvida que copiar de allá no sirve. La importación sí ya la hice. Voy a hacerlo aquí donde este está usando escalamitos. Entonces, de 0 a 1, 2, 3, ¿cuántos ceros hay ahí? 1 millón. Entonces, se demoró 26.45 milisegundos creando, o sea, un rango de 1 millón y volviendo a la regla. ¿Sí? Pero midamos muchas veces, como dicen allí. 48, 28, 11, 13, 12, 33, 30, varía bastante, ¿sí o no? 19, 11, 67, varía bastante, ¿sí o no? Uno, ¿qué confianza tiene eso? Entonces, usted me hace una tabla en un informe, el profesor yo lo hice y me dio 67, y el otro día me dio, el profesor yo lo hice y me dio 7, las dos son verdades. Entonces, pues eso no nos sirve como medidas para medir realmente. O sea, tomar un tiempo en un momentico no sirve. Eso es lo que estoy tratando de mostrar. Entonces, eh, hacer eso puede dar, para la misma instrucción repetida muchas veces, da diferente y bastante diferente. Mira, aquí están 40, 9, 9, 8, 10, 9, 9, 10, 10, 9, 8, 27, 6. Entonces, nótese que los tiempos de ejecuciones consecutivas no son iguales. Se necesita un tiempo antes de que el programa alcance su máximo desempeño, se llama un warm-up. Y hay procesos que influyen como recolección de basura, optimizaciones de compilación dinámicas, todas esas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Entonces, como muestra ejecuciones diferentes, tiempos diferentes, de ejecuciones sucesivas, cuando un programa se lanza en la máquina virtual, transcurre un tiempo antes que el programa logre su máximo desempeño. Primero, el programa es interpretado, ¿sí? Luego, algunas partes del programa se compilan a código de máquina. Así es como funciona la máquina abstracta, la máquina virtual de Java. Más tarde, la JVM puede decidir aplicar optimizaciones adicionales y finalmente el programa alcanza un estado estable. Todo eso pasa en un programa y uno no tenía ni idea, ¿sí? Entonces, como todo eso sucede, entonces deseamos medir el desempeño en estado estable. Entonces, por eso existen unos objetos calentadores de escala meter para ejecutar la medición deseada cuando detectan que el sistema ya está en estado estable. Entonces, nosotros en lugar de hacer measure, vamos a hacer es con el calentador, haga la medida, pero con calentamiento. Más o menos lo que vamos a hacer. ¿Sí? Esa es la diferencia entre lo uno y lo otro. Y entonces vamos a verlo en vivo. Y vamos a esperar que funcione en vivo. Entonces, este que estamos haciendo es el en vivo. ¿Cierto? Del measure. Quedaba 15, 14, 15, 15, 28, 20, perdón. 19, 15, 14, 14, 18, bueno.
Y entonces vamos a hacerlos con un calentador. Ya, haga con un calentador esto mismo. Por lo menos esas variaciones hasta 20 y pico no las tienen en esas cosas. Mire, bajado hasta 10. Pero entonces, eso, no quiere, eso quiere decir que este código que yo le estoy dando aquí, él no lo está ejecutando una vez. Él está haciendo todo ese tratamiento estadístico, ejecutándolo muchas veces, no sé qué, para después traerme un valor que sea un valor en el que yo pueda confiar. Entonces me dice, eso es más o menos lo que le está demorando eso. Entonces nosotros vamos a tener que usar eso en nuestros programas y en nuestros análisis. Porque si ustedes usan el tiempo que usan, pues, les va a salir una cosa descachadísima. Entonces tienen que usar una cosa que estadísticamente les centre la cosa. ¿Listo? Y ese es escalamíter. Por eso lo usamos. Bien. Salió bien el en vivo, ¿sí o no? Bien. ¿Qué más? Scalameter tiene una cláusula de configuración que permite especificar varios parámetros como el número máximo y mínimo de ejercicios de calentamiento. Entonces, por ejemplo, yo le digo aquí, vea, el mínimo warm-up runs son 20, el máximo son 60. Le digo verbose, quiere decir que cuando él haga ese calentamiento me va a dar un poco de información y luego le digo lo que tiene que medir. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer eso. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, quiero el tiempo, pero entonces, mire, 20, 60, verbose true, lo mismo, pero con todas esas cosas puestas allí. Entonces, mire, él empieza a decir cosas, trae corriente, no sé qué, haciendo cosas, aquí va diciendo cosas que el warm-up, no sé qué está haciendo ahí. ¿Ya acabó? No sé si ya acabó. Ah, sí, ya acabó, ¿cierto? Ya acabó, dijo fue 12 puntos, no sé qué. Eh, voy a repetirlo. Ahí empezó sí, alcanzó a poner un poco de cosas verbosos, que sale todo eso y luego terminó. Sí, ¿sí? Entonces, pues, yo nunca lo uso verboso, me va a dejar, además que eso sale tan rápido, pero creo que se puede pescar. No sé. Bueno, entonces, eso por ese lado. Eh, Scalameter puede ser usado, bueno, Scalameter puede ser usado para medir el tiempo de ejecución, pero se puede medir el tiempo de ejecución sin pausas, recolección de basura, se puede decir elimine casos atípicos, se puede medir el footprint, que es cuánta memoria usó el programa, no cuánto tiempo demoró, sino cuánta memoria usó. ¿Sí? O se puede hacer el número total de pausas de Google. Se puede hacer varias cosas de esas, mejor dicho. Por ejemplo, el footprint, no está aquí. ¿Cómo es que es el footprint? Eh, ¿Por qué no están ahí? Sí, no, pues es que no sé por qué no está ahí, pero pues vamos a arreglarlo. Dice, ¿todo bien? Desde aquí. With, with measure, new measure, punto, memory footprint. Measure, measure, ¿qué? Entonces, ¿a F qué es? ¿Ya esto? Cero until 1.000.000 punto to array.
por menos de agricultura. No sé. Entonces me dice que usó exacto. Estos son, es decir, pero entonces fíjense, era un arreglo de 0 a 1 millón y era de un arreglo de 1 millón de dobles. Entonces cada doble debe tener mm, 4 bytes. Entonces le da el número de bytes que utilizó, una cosa así. ¿Mm? Para eso sirve, si ustedes quieren explorarlo, lo pueden explorar. Nosotros lo vamos a usar para el tiempo. No vamos a usar para nada más, pero tiene todas esas características o cosas para las que sirven. ¿Listo? Eso es lo que tiene que ver con cómo vamos a medir las cosas, etc.